compartirles la pantalla. Aguárdenme un momento. Empezamos a compartir todo. Bien, seguramente ya pueden ver mi pantalla compartida. Muy bien, vamos a grabar esto. Excelente, muy bien. Muy buenos días nuevamente a todos. Vamos a compartir. Vamos a empezar por la presentación, ¿no? Entonces, como habíamos anticipado, pues vamos a empezar ahora con el capítulo del diseño estructural de vigas de fundación. Bien, entonces la parte anterior hasta las anteriores clases, donde habíamos visto el caso de las zapatas aisladas, pues hasta las zapatas combinadas, pues les había dicho que podemos utilizar ese tipo de fundaciones para estructuras relativamente livianas, ¿no? Entonces habíamos puesto a modo de ejemplo un límite de aproximadamente 4 niveles, seguramente. Ya cuando tenemos estructuras que están entre los 5 o 6 niveles, es muy probable que las cargas ya pues se incrementen de manera considerable y hagan que, por ejemplo, el tema de las zapatas aisladas pues ya no sean tan factibles en el diseño, debido al gran área que estos llegarían a ocupar por las solicitaciones, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, se tiene como alternativa el caso de las vigas de fundación, que tienen la característica sobre todo de absorber grandes esfuerzos cortantes, ¿no? Entonces, una de las principales esfuerzos que nos definen en realidad la geometría, sobre todo en elevación de las fundaciones, es justamente los esfuerzos cortantes, ¿no? Entonces, estos deben ser absorbidos por las fundaciones. Entonces, las vigas, al tener la configuración que tienen, que vamos a ir viendo más adelante, ahí está, pues pueden absorber satisfactoriamente esos esfuerzos, ¿no? En este caso, una viga de fundación pues ya puede soportar también, por otro lado, no solo 2 columnas, como en el caso de las zapatas combinadas, sino pueden ser 3, pueden ser 4, 5, 6, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de la condición de la estructura. Entonces, ya no es una limitante, por tanto, pueden soportar muchas columnas. Debido a esa característica, también este tipo de fundaciones son denominadas, en este caso, como zapatas continuas, ¿no? Porque van a recibir la carga de varias columnas, ¿no? Esa es otra de las características, como indica ahí adelante. Ahora, en cuanto a la forma de este tipo de fundaciones, miren, en la parte superior podemos ver el caso general de una viga del tipo rectangular, pero en este caso que va más parecido a una zapata combinada con varias columnas, ¿no es cierto? Entonces, este caso en realidad es una fundación un tanto antieconómica, por así decir, porque vemos que el volumen de hormigón sería pues demasiado, ¿no? Entonces, generalmente tratamos de no utilizar este sistema, aunque en la bibliografía pues aparece como primera alternativa. La segunda opción que aparece acá es que tiene la forma de una T invertida, ¿no? Una viga con una sección de T invertida, que es esta, que en realidad resulta ser la más económica en cuanto a volumen de hormigón, porque hacemos que esta zona de acá
¿no? Esta zona de acá, pues se encargue de absorber justamente toda la todos los esfuerzos cortantes y forma obviamente una viga principal o como la viga principal. Y en cuanto a la parte de la flexión, pues va a resistir toda esta zona, ¿no? De la parte de los esfuerzos flexionantes van a ser resistidos por toda esta zona. Entonces, resulta ser más factible, más económico también este tipo de fundaciones en cuanto a las vigas, ¿no? Por otro lado, hay un siguiente caso que no sé por qué no aparece acá en nuestro texto base, que corresponde al caso de una viga también que puede ser de esta forma, una viga en forma de L, ¿no? Que tiene más o menos la misma idea de la viga de T invertida, ¿no? Y aquí vienen las columnas, obviamente, ¿no? Ahí vienen las columnas, ¿no? Esta sería la forma en L, así se la denomina, que generalmente se utiliza este tipo de vigas de fundación cuando tenemos límites en el lado largo de la disposición, ¿no es cierto? Imagínense que a este lado tengamos un límite de propiedad, pues entonces eso impediría que nosotros podamos avanzar en ambos lados, como en el caso de la T invertida. Pero en cuanto al diseño mismo, pues seguramente va a ser muy parecido, similar, obviamente, a estos casos, ¿no? Entonces, lo único que hay que tener en cuenta son algunos pequeños detalles en algún momento. Bien, hasta aquí, a ver, solo para ir verificando, por favor, es que pasa que tengo un pequeño problema con el micrófono, creo que se va conectando y desconectando cada cierto momento, lo mismo con mi mouse, creo que es un problema de hardware que tengo en mi computadora que tengo que solucionarlo. Y solo quiero consultarles si me están escuchando bien, si todo están viendo bien, por favor, si me podrían decir el micrófono. Sí, genial, se escucha muy bien. Ya. Muy bien, eso me deja mucho más tranquilo. Por favor, en cuanto tenga algún problema y yo no me dé cuenta, por favor, me hacen notar o escriben un chat inmediatamente. Los mensajes de chat, pues, suenan y bueno, me van a informar de aquello. ¿Ya? Bien, entonces vamos a entrar en este tipo de diseños entonces de vigas de fundación. Vamos a ver que el procedimiento en cuanto al diseño de las zapatas aisladas pues no cambia mucho, solamente tenemos que tener algunas otras consideraciones adicionales, ¿no? Por el número de columnas sobre todo. Y si ya hemos visto el caso de las zapatas combinadas también, pues seguramente que esto va a ser sumamente simple, ¿no? Entonces, más o menos se parece a ese mismo procedimiento. Por tanto, no deberíamos tener ningún inconveniente al realizar este tipo de diseño. Entonces, vamos a ver también que en este caso, uno de los aspectos que debemos controlar es justamente ese efecto de la excentricidad que va a ser generado debido a la variabilidad de cargas que llegan a la columna, ¿no es cierto? Entonces eso nos va a hacer que, por ejemplo, pues tienda siempre a generarse una cierta excentricidad. Por tanto, vamos a recordar la ecuación general de la presión que se genera en el terreno en las fundaciones. Bueno, ese caso no va a cambiar en lo absoluto. Vamos a tener que la presión que se genera en el terreno es igual. En este caso, pero vamos a cambiar ahora, ya no carga de servicio. Antes utilizábamos en las zapatas aisladas simplemente P, por eso esto lo he dejado intencionalmente. Ahora esto va a ser reemplazado por una resultante, en este caso, ¿no? Por la resultante de todas las columnas en condición de servicio también, más el momento generado
por las excentricidades, ¿no? Y X llegaría a ser el brazo en este caso. Es el mismo concepto que ya vimos en zapatas aisladas. Las ecuaciones no van a cambiar en lo absoluto. Lo único que hacemos variar en este caso es cambiar la carga P que teníamos en esas ecuaciones iniciales por una resultante, ¿no? Entendiendo que la resultante en este caso no es más que la sumatoria, ¿no? Voy a anotar por acá, esta resultante, perdón, estoy pensando ya en eso, que la resultante, decía, en este caso no es más que la sumatoria de todas las cargas que llegan en todas las columnas, ¿no? Entonces, eso simplemente debemos tener en cuenta. Desarrollando esta ecuación o reemplazando, por ejemplo, el momento de inercia, el brazo donde actúa en este caso las resultantes y el momento en la ecuación general, pues recordamos que tenemos la ecuación general de la reacción de la presión generada en el terreno, que no es más que igual a esta ecuación, resultante dividido entre B por L, la sección de la viga de fundación en este caso, o de la base de la viga de fundación, más todo esto multiplicado 1 más menos, que podría ser positivo o negativo, 6 veces la excentricidad generada dividido entre la longitud. Entonces, vamos a tener también este detalle. Nuevamente, para temas de diseño, ¿no? Nosotros debemos siempre buscar que esta resultante pues caiga dentro del núcleo central, ¿no? Y este núcleo central definido por estas condiciones, L sextos en esta dirección y seguramente un B sextos en esta otra dirección, al igual que en el otro caso. Pero en este caso a nosotros nos interesa principalmente controlar que caiga en esta longitud mayor porque L en este caso es mucho mayor que la distancia B. Bueno, B minúsculo aquí se ha aparecido, que debería de ser B mayúscula, ¿no? Entonces, esta va a ser la condición más crítica, la cual nosotros debemos analizar en el caso de vías de fundación, ¿no? Nuevamente acá, reitero, esto, miren, podemos tener el caso, por ejemplo, de tener un límite de propiedad a algún lado en este tipo de fundaciones, o podemos no tener ese límite de fundación y eso pues nos favorecería de tal manera que podríamos nosotros extender una cierta distancia a de esta primera columna, ¿no es cierto? Entonces, si no tenemos límite de propiedad, pues hacemos el diseño como en el caso que hemos visto en el de las zapatas combinadas, ¿no? Y entonces hemos sacado los volados a ambos lados en el ejemplo que hemos visto y se trabaja de manera similar, ¿no? Esto en realidad nos va a ayudar a nosotros a controlar sobre todo que la excentricidad o caiga dentro de este núcleo central o hacemos coincidir, como es nuevamente recomendable, con el centro de gravedad de la fundación, ¿no? Entonces, esa es una buena estrategia que podemos también utilizar. Ahora bien, en el caso de que tenemos o que tengamos un límite de propiedad como este caso, pues simple, pues trabajamos de igual manera a partir de este punto y hacemos que más bien ahora esta distancia que aparece desde el centro de esta columna hasta el borde de nuestra viga, en este caso, esta distancia, pues sea favorable o la podemos manejar de tal manera que la resultante caiga dentro del núcleo central. Esa es la idea principal, ¿no? Entonces, para eso tenemos esta opción. Ahora bien, puede ver como ya en algún momento alguno de sus compañeros realizó la consulta que tengamos también un límite de propiedad por este otro lado, ¿no? En este caso de las vigas, esto es mucho más posible que encontremos, ¿no? Un caso más posible que podamos encontrar con límites en ambos lugares.
Bueno, lamentablemente, si tenemos en ese caso, pues tendríamos que hacer que la viga trabaje igual dentro del núcleo central, o más bien la resultante actúe dentro del núcleo central, y para eso, pues vamos a seguramente tener cierta tolerancia, pero vamos a controlar siempre que esta reacción, pues, más bien, perdón, esta excentricidad no salga de acá. Pero ya vamos a tener seguramente distribución de presiones ya no uniformes, sino más bien del tipo trapezoidal o triangular, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces puede haber ese caso. Otra posible situación que tengamos es la siguiente, ¿no? Suponer, para tener el caso de una viga en tipo L, que tengamos un límite de propiedad en esta otra dirección, que también es un caso que alguna vez hemos tenido. Yo en lo particular me ha tocado hacer un diseño de este tipo, una viga en esta dirección, ¿no? Porque habían dos límites, además, teníamos justamente este caso, ¿no? Teníamos un caso, dos límites en esta dirección, y en la otra dirección, pues entonces no había otra manera de colocar una viga de fundación con una forma L, ¿no? No podía cambiar en el otro sentido, también por la misma geometría de la estructura, ¿no? Entonces, uno tiene que ver también en qué condiciones se encuentra, o cuál es la forma de su plano estructural arquitectónico, para ir acomodando las fundaciones, ¿no? Entonces, nuevamente, esto solo para recordar algunos casos específicos. Vamos adelante, entonces, vamos a ver, todos los casos que habíamos indicado. Voy a colocarlo de una vez todo. Recordamos que tenemos tres casos principales, y de hecho hay un cuarto caso que no debemos aceptar como diseño, ya les había dicho, porque el cuarto caso correspondería a que la excentricidad supere esta condición mínima de L sextos, y eso implicaría pues que nuestra viga de fundación, o parte de la viga de fundación, esté trabajando ya a tracción, y eso no podemos tolerar en el diseño, ¿no? Al menos no se permite. Bien, miren acá, entonces las ecuaciones son súper parecidas, por no decir iguales, básicamente, con la única variación que ahora trabajamos con la resultante de todas las columnas que llenan. Bueno, aquí tenemos en los esquemas, pues, una condición de columna 1, 2, 3, hasta n columnas. Eso significa que podemos tener cualquier número de columnas durante el diseño de una viga de fundación, ¿no? El único que controlamos en este caso es el tema de la excentricidad. Para el caso 1, que es el caso ideal, es el caso recomendable, este es el caso al cual siempre vamos a tener que llegar, o más o menos nosotros hacemos el diseño suponiendo que la excentricidad siempre es 0, ¿no? Eso es lo más recomendable. En ese caso, pues miren que la presión generada por el terreno va a ser una distribuida, que es el caso esperado, donde simplemente ahora vamos a tener que la reacción resultante, pues dividida entre las dimensiones de nuestra viga, o de la base de nuestra viga, en este caso BL, pues tiene que ser menor a la capacidad admisible del terreno, como ya hemos visto en casos anteriores, ¿no? Este es el caso ideal. En el caso de que tengamos ya límites de propiedad, como les había dicho, ¿no? Entonces, que no nos permitan, pues, avanzar en una de las direcciones para poder llegar a esta condición, pues entonces seguramente nos vamos a encontrar en estos casos denominados caso 2 y caso 3, en los cuales pues debemos de trabajar ya con una distribución que no va a ser uniforme, que si tenemos esta situación de que la excentricidad es menor a L sextos, pues vamos a tener una distribución, una reacción del terreno más bien de forma triangular, con un valor máximo y un mínimo al otro lado, donde obviamente la condición crítica seguramente será verificada a esta reacción máxima, ¿no? Con la parte positiva de la ecuación, ¿no? De la ecuación general.
Entonces vamos a tener que controlar nuevamente que este valor máximo no supere nuevamente a la capacidad admisible del terreno, ¿no? Esa es la condición, nuevamente, no sé por qué no he colocado por acá, pero deberíamos de indicar que esto tiene que ser menor o máximo igual a la capacidad admisible del terreno, ¿no? En el caso límite, que se implicaría tolerar la excentricidad hasta un valor de L sextos exactamente, ¿no? Hasta L sextos, pues tendríamos una distribución, en este caso de la reacción del tipo triangular, teniendo aquí una reacción mínima igual a 0, como indica ahí, y un valor máximo por acá, ya, un valor máximo a este otro lado, que también, obviamente, este máximo tiene que ser menor o igual a la capacidad admisible siempre, ¿no? Ese es nuestro control para asegurar que las dimensiones, sobre todo en planta, de esa base de B y L, pues sean lo suficientes para distribuir de manera uniforme los esfuerzos. Bien, esas es las condiciones entonces o los efectos de la excentricidad que hay que cuidar. Nuevamente, reitero, vamos a ir siempre buscando este caso 1, principalmente. Esa es la recomendación. Estos dos casos ya son casos que podríamos denominarlos un tanto especiales, que solamente vamos a tener cuando tengamos este problema, ¿no? Que no es mucho, ¿no? Pero sí se puede tener estas situaciones, ¿no? A veces casi siempre tenemos espacio a un lado porque las construcciones siempre están distribuidas de esa manera, que tienen un cierto espacio de 3, 4 metros antes de llegar al límite, etcétera, ¿no? Pero en el caso excepcional, pues tendríamos que trabajar de esta manera, ¿no? Entonces, nosotros vamos a también un poco realizar y concentrar el diseño, pues suponiendo el caso ideal, el caso 1, concentrando en que la excentricidad va a ser igual a 0. No sé si tienen alguna consulta hasta acá, antes de entrar ya en la parte de diseño. Uy, ¿quién está todavía entrando? ¿Todo muy bien, jóvenes? ¿Hasta acá? Sí, todo claro. Cristian creo que ha dicho algo y yo no le he escuchado. Ese es mi problema de mi micrófono. Ya. Inge, ¿se escucha? Ahora sí te escucho, Cristian. Tengo que estar moviendo cada rato esto. Ya. Está bien, Inge. Sí, todo claro, Inge. Todo claro. Muy bien. Sí, hemos estado recordando un poquito algunas cosas que ya teníamos también analizadas en el caso de las zapatas aisladas, ¿no? Y miren que vamos a utilizar un poco de ese principio también. Vamos adelante entonces y empecemos a hablar ahora de las vigas, ¿no? Podemos hablar del diseño de vigas en una dirección, que son las principales, obviamente, pero también algunas veces vamos a necesitar tener vigas en ambas direcciones, ¿no? Entonces, imagínense que tengamos nosotros un área de este tipo, no sé, un poco más rectangular, y tengamos que hacer el diseño de, por ejemplo, unas, no sé, imagínense, una viga de fundación en esta dirección, pero también podríamos utilizar el diseño o colocar una viga también en esta otra dirección, ¿no es cierto? Entonces, de ahí viene la denominación, pues, del diseño de vigas en una o dos direcciones. Imaginemos que ahí tenemos otras columnas, ¿no? Entonces, vamos a hacer ese trabajo seguramente en algún momento también. Tengamos que poner vigas no solo en una dirección, sino en ambas direcciones, debido a seguramente las cargas ya extremadamente elevadas, ¿no? Entonces, pero en cuanto a
Metodología, digamos, pues si yo he aprendido a hacer el diseño de una dirección, pues dos direcciones es verificar en la otra dirección simplemente y pues unir, ¿no? Entonces no va a haber mucha variación al respecto, ¿no? Entonces a eso se refiere. Por eso vamos a empezar haciendo el análisis denominado de las vigas en una dirección, suponiendo que solamente tenemos este elemento, ¿ya? O uno de estos elementos y trabajamos sobre aquello, ¿no? Entonces, bien, vamos adelante y vamos a decir entonces, en este caso, las vigas que se diseñan en una dirección pueden seguir dos métodos de diseño. El primer método denominado método rígido o también el método clásico, algunos lo llaman o lo denominan así, como método clásico, y el método denominado flexible, ¿no? Este segundo método es pues ya considerando en realidad que la fundación, o en este caso la viga de fundación, pues puede sufrir deformaciones en su vida útil, ¿no? En este caso, el primer caso más bien, pues se supone que el hormigón no va a sufrir, es lo suficientemente rígido y no va a sufrir ninguna deformación, ¿no? Esas son las hipótesis de diseño que se manejan principalmente en esto, bueno, como diferencia en estos casos, ¿no? Entonces, muy bien, entonces aquí consideramos que el elemento es lo suficientemente rígido e indeformable, así podemos decir. Por tanto, vamos a hacer el diseño, en este caso, como una zapata normal, como hemos aprendido a hacer las zapatas aisladas, ¿no? Como una zapata aislada, más o menos ese va a ser el mismo principio. Ahí colocamos. Vamos a entonces trabajar de manera análoga, o al menos bajo los mismos principios con los cuales hemos trabajado en las zapatas aisladas. En cuanto al método flexible, en este caso, en el método flexible, pues ya cambia la filosofía, ya necesitamos indicar que nosotros, en este caso, que la zapata no va a ser ya rígida, sino más bien flexible, y puede sufrir deformaciones. Entonces aquí la metodología va a cambiar un tanto, sobre todo en la determinación de esfuerzos, ¿no? Entonces vamos a ver seguramente esto y también en el transcurso de las clases, cuál es la diferencia en cuanto a el método flexible. ¿Ya? Bien, inicialmente vamos a empezar por el método clásico, un método rígido, entonces vamos a hablar de aquello. Bueno, aquí la figura nos muestra claramente la diferencia entre el método rígido y método flexible. En cuanto al método rígido, nosotros suponemos una distribución del terreno de esta forma, pero sabemos que si hacemos la excentricidad igual a 0, esto se va a volver de manera uniforme y vamos a tener una reacción uniforme debajo de la fundación. En el caso del método flexible, ahora suponemos que el terreno no va a reaccionar de esta manera, sino más bien se va a deformar conjuntamente con el elemento estructural, y la mejor manera de hacer esa simulación corresponde a suponer que esto es un lecho elástico o una zona, perdón, elástica y deformable, ¿no? Elástica y deformable. Para este método flexible, nosotros necesitamos incorporar pues otro parámetro que ya no va a ser de la capacidad admisible. Aquí trabajamos con capacidad admisible del terreno. Aquí vamos a incorporar ese coeficiente de balasto que la denominamos, ¿no? O módulo de reacción del terreno también que la denomina, y lo hemos visto en el primer capítulo, ¿no es cierto? Cuando estábamos viendo la parte de, recordando más bien en la parte de la geotecnia, habíamos hablado de este módulo de balasto. Entonces, a partir de acá, vamos a empezar a utilizar también ese balasto en el diseño del método flexible. Entonces ahí viene la diferencia entre ambos métodos, ¿no? Entonces aquí trabajamos con balasto
¿no? Con balasto, aquí trabajamos con capacidad admisible. ¿Ha quedado claro eso, jóvenes? ¿Esa diferencia entre ambos métodos? Sí, Inge. Muy bien. Vamos adelante. Miren acá, de hecho yo ya les voy indicando por acá que se aconseja, se recomienda que el diseño sea realizado considerando una excentricidad igual a 0, ¿no? Eso implica lo que hemos indicado hace un momento, excentricidad igual a 0, ¿no? Entonces vamos a estar, en este caso, distribuido. Muy bien. Vamos entonces ahora a ver así rápidamente el diseño de las vigas de fundación por el método rígido, y vamos a empezar a ver el dimensionado en planta. Siempre hay que determinar las dimensiones en planta. Eso significa que necesitamos determinar la longitud L y la longitud B de la base de la viga en este caso, ¿no? Ahora vamos a ir explicando un poco esa diferencia. Espero que no vayamos a confundirnos. Entonces, lo primero que hacemos antes de entrar a hacer las verificaciones del dimensionamiento, pues necesitamos conocer la resultante, ¿no? La resultante de todas las cargas que actúan o que van a actuar en esa viga, que no es más que la sumatoria de las cargas en servicio. Recordamos siempre que cuando verificamos en planta debe ser las condiciones de servicio, no las condiciones últimas, ¿no? Entonces, para eso utilizamos esta ecuación simple. Vamos a tomar este esquema, vamos a trabajar bajo el esquema de la forma de la viga de T invertida, que es el caso más general que les había dicho, ¿no? El caso que se utiliza bastante. Y si entendemos este caso, pues vamos a entender el caso de la forma en L, simplemente la cortamos ahí y vamos a tener el caso L, etcétera, ¿no? El caso rectangular, pues creo que no habría mucho problema. Entonces, miren acá que debemos hacer lo siguiente, jóvenes. Aquí ya el trabajo en cuanto al comparando con las zapatas aisladas, pues va a incrementarse un poco. ¿Por qué? Porque ahora tengo que definir, por ejemplo, esta dimensión B, la voy a llamar B mayúscula. Debo determinar esta longitud L de tal manera de garantizar que la excentricidad sea 0, ¿no? Y para eso voy a determinar seguramente esta distancia o este volado, por así decirlo, ¿no? Esta extensión que viene desde la última columna hasta el borde de la fundación, que va a hacer o que va a garantizar que la excentricidad sea 0, ¿no? Esa es la condición. Entonces, primero determino la base de apoyo de la fundación. Entonces, L y B, perdón, aquí está L y L, lo he puesto, L y B, perdón, ¿no? Pero además ahora necesito determinar, voy a colocar en color rojo ahora, también esta dimensión de la viga misma, ¿no? Entonces vamos a ver que la puedo denominar ahora yo B también, pero la voy a poner B1 o B sub 0, no sé, bueno, es nomenclatura, ¿no? Debo entender que esta dimensión es diferente a esto, nada más, que va a ser básicamente ese ancho de la viga que va a pasar hasta el fondo, ¿no? Una cosa es la base de la viga, otra cosa es el ancho de la misma viga misma, ¿no? Esta es la viga entonces donde vamos a reforzar. Este ancho nos va a servir para distribuir de manera uniforme las cargas actuantes que llegan al terreno, ¿no? Entonces eso ayuda bastante a aquello. Por otro lado, miren que necesito determinar una altura, la altura total de la viga. Aquí estoy viendo aquello denominado como H. Pero adicionalmente también voy a necesitar, vamos a por otro color, no sé si funcione bien esto, voy a necesitar determinar, miren, esta altura, que la voy a denominar H simplemente, ¿no? Una altura H minúscula, de
la base de la viga. Entonces debo determinar ya 4 valores adicionales, ¿no? Este ancho, bueno, vamos a ver que esto es sumamente simple, no necesitamos hacer nada de cálculos acá, ¿ya? Luego hablamos, pero sí necesitamos definir esta altura de la viga. Eso sí necesitamos calcularlo, este h. También necesitamos la elevación de la base de la viga, ¿no? Entonces, bien, necesitamos calcular o dimensionar todas esas medidas que acabo de indicar, ¿no? Para eso vamos a seguir el siguiente procedimiento. Una vez que tengamos listo la resultante, ¿no? Está la resultante, debemos determinar el área requerida, como siempre se lo hace, y la longitud L inicialmente, de manera análoga al caso que hemos visto en zapatas combinadas, ¿no? Realizando una sumatoria de momentos en un extremo que habitualmente la vamos a tomar como punto de referencia el lado izquierdo o el lado donde tengamos el límite, o también, para entender mejor esto, donde la carga, en este caso de la columna, sea la menor, ¿no es cierto? Entonces, en ese lado vamos a definir como nuestro punto de control. En este caso, vamos a suponer, por ejemplo, que P1, mejor aquí, P1 va a ser menor a P2, este va a ser menor a P3, etcétera. Y esto sería menor a un valor de P sub n en caso de tener muchas más columnas, ¿no? En ese caso, pues siempre nos vamos a venir a este lado, a este extremo, para que de esa manera podamos tener al otro lado, pues, una distancia y determinar adecuadamente esta dimensión, ¿no? Entonces, esa es la estrategia que vamos a manejar. Estamos viendo acá que el área requerida nuevamente es igual, es función ahora de la resultante de las cargas actuantes dividido entre el área requerida. La capacidad admisible seguramente va a ser un dato que voy a poder obtener de mi estudio geotécnico a la profundidad deseada, ¿no? Entonces voy a trabajar al respecto y pues determino el área mínima requerida para cumplir con esos requerimientos. Nuevamente, no debo olvidarme que para este caso debo considerar el peso del hormigón, en este caso, que va a formar la viga, ¿no? Entonces, hemos dicho, la normativa nos da algunos lineamientos que debemos incrementar entre el 8%, ¿no? Entonces, nosotros en este curso habíamos definido trabajar, más bien considerar que el incremento del peso propio de la zapata va a ser un 8% de la resultante, en este caso, que tengamos, ¿no? Entonces, no nos olvidemos aquello, siempre hay que tener en cuenta para determinar esas longitudes. Para determinar ahora la longitud L, realizamos un equilibrio de momentos a partir del borde, en este caso de este punto, y tomamos en cuenta todos los valores de carga, en este caso que llegan. Seguramente mi momento positivo la definiré, no sé, hay que ver si la defino en este sentido el positivo, pues el negativo será al otro lado, y de esa manera voy a tener que la sumatoria de todas las cargas P sub I multiplicado por sus respectivos brazos va a ser igual a la resultante, que seguramente va a estar en el centro de gravedad. Si pongo acá la reacción, ¿no? Aquí debo considerar aquello. Si pongo esa reacción, perdón, bueno, aquí no parece tan cuadrada, en realidad debería de venir de esa manera, ¿no? Seguramente va a estar en el centro de esta distancia, esa reacción, en dirección opuesta, obviamente, ¿no? Ahí tenemos esa reacción. Y su brazo, como estamos suponiendo que la excentricidad es cero, ¿no? Si la excentricidad es cero, entonces su brazo, a partir de acá hasta este punto, va a ser pues L medios. Es por eso que ahí aparece directamente esa distancia de L
medios, ¿no es cierto? Entonces, todas estas están en esta dirección, este momento va a ir en la otra dirección, por tanto se iguala, y a partir de esto puedo despejar yo la longitud L, ¿no? Y determinar ese valor. ¿Por qué? Porque tengo conocido, de la geometría voy a tener conocido las distancias entre eje a eje de cada columna, voy a tener conocido las cargas que llegan a cada una de las columnas, y por tanto todo este componente de acá del lado izquierdo es conocido, la resultante es un dato que hemos calculado, y pues el único incógnita sería L, ¿no? Entonces determinamos esa longitud L de esa manera. Una vez que hemos determinado esa longitud L, pues ahora podemos determinar este ancho de la base. Primero trabajamos en determinar estas dimensiones, ¿no? Primero vamos a determinar las dimensiones de la base. Por tanto, tenemos ya L. Con ese valor de L determinamos este ancho B. Para eso utilizamos esta ecuación, nuevamente en función a la resultante, dividido entre L sobre la capacidad admisible. No hay que olvidar acá, nuevamente, este debe considerar el peso propio de la fundación, ¿no? Insisto. Entonces, no hay que olvidarse de ese detalle. Muy bien, una vez que tenemos ya las dimensiones de L y B, pues vamos ahora a determinar en este caso, la presión última de carga que transmite la zapata al terreno, en condición última ya ahora. Hasta aquí, en condición de servicio. A partir de ahora estamos preparando los datos para el análisis estructural, por tanto necesitamos trabajar en una condición última. Entonces esto va a ser igual a la resultante última dividido entre las bases que vayamos a definir acá, entre B y L, que se ha definido en el paso previo, ¿no? Entendiendo que la sumatoria, que R sub U más bien es igual a la sumatoria de las cargas en condición última, U sub I. Y con eso, pues, vamos a determinar cuál es esa presión última que se transmite al terreno. Bien. Luego, ya vamos a ver la parte de el dimensionamiento en elevación de la base de fundación. Me refiero a determinar este valor. Primero vamos a trabajar siempre solo en esta base. Después vamos a ingresar a trabajar ya en la viga misma, ¿no? Vamos a tener como dos apartados en la metodología. Primero nos concentramos en la base, luego nos concentramos en la viga misma. ¿Listo? Para tener luego el conjunto. Entonces, me gustaría que hasta acá, para no hacerlo muy largo el tema de la parte teórica, pues vayamos avanzando, ¿no? Con un ejemplo, ¿no? Hasta este punto. Y para aquello yo he propuesto ya un ejemplo, ya para ganar un poco de tiempo. Yo estoy proponiendo este ejemplo acá, un ejemplo con 3 columnas, para que no se nos haga muy largo, digamos, el método aplicado aquí en clases, ¿no? Entonces vamos a trabajar con este esquema. Por favor, les voy a pedir que copien los datos, guarden bien, porque esto vamos a trabajar hasta el final. La sección que estamos trabajando es justamente esta que hemos indicado en la presentación anteriormente. Tenemos los datos de las 3 columnas, aquí están las dimensiones de ambas, de todas las columnas. También tenemos las cargas muertas y cargas vivas que llegan a cada una de las columnas. He aprovechado también ya de hacer el cálculo de las cargas en servicio, P1, P2 y P3 por acá. Me olvidé, bueno, poner esto. Podríamos aprovechar aquí. Bueno, aquí estaría actuando entonces esa carga 1 en servicio. Aquí está actuando esa carga 2 en servicio, y aquí tenemos la carga también 3 en servicio. Bueno, esos valores ya están calculados acá, así eso nos facilita el trabajo. También ya he aprovechado de calcular las cargas últimas en condición última para cada una de las columnas. Sabemos, por cierto, voy a colocar acá,
que esa carga última sub i, en este caso, es igual a 1.2 de la carga, en este caso muerta, más 1.6 de la carga viva, vamos a decirlo ahí, ¿no? O en su efecto, pero esto hemos visto que también es muy extraño, o en su efecto, esto simplemente sea el incremento del 40% de la carga muerta, ¿no? El mayor de estos valores se utiliza como carga última. Nosotros ya tenemos acá estas cargas últimas corresponden a esta ecuación. Pueden ir verificando también ustedes si algo no les cuadra. Los datos con los cuales hemos estado trabajando en los ejemplos anteriores corresponden a la resistencia característica del hormigón de 21 megapascales, la afluencia del acero de 420 megapascales y la capacidad admisible de 120 kilopascales. Nuevamente, vamos a asumir un valor de recubrimiento de 5 centímetros, ya, aunque después esto puede variar, hay que revisar la norma muy a detalle para definir adecuadamente este valor, ¿no? Pero de momento, para el ejemplo, vamos a definir que sea 5 centímetros, ¿no? Como hemos estado trabajando. Las distancias entre columnas, eje a eje, obviamente, corresponden a 2.9 metros en este caso, 3.4 entre estos dos, y obviamente esta dimensión hay que determinarlo, ¿no? Aquí tenemos también las dimensiones de las columnas. A1, A2, A3, generalmente siempre vamos a tomar esa nomenclatura. Aquí se ubica A1, aquí va a estar B, perdón, no es B, sino es A2, y aquí tenemos siempre A3. Y las dimensiones B nos vamos a acostumbrar siempre colocar en esta dirección B1, B2 y B3, ¿no? Entonces siempre trabajamos de esa manera. Entonces B1, B2 y B3. Listo, ¿no? Entonces ahora sí, aclarando todo, pues ya tenemos ahí las dimensiones. Observamos que si aquí tenemos un límite de propiedad, como se indica acá, vamos a tener que esta distancia inicial, que la podemos denominar L1, va a ser igual a la mitad de A1, que la mitad de 35 es 0.175 metros, ¿no? Esta distancia es conocida, solo nos falta conocer esta otra distancia que estamos denominando L4, ¿no? Es decir, debo entender que es de esa manera. Muy bien, entonces ahora vamos a ser coherentes con el método. No sé si ya lo han copiado todos. Terminaron de copiar, quisiera que vayamos todos paralelo. Sí, ingeniero, ya terminamos. ¿Ya estamos? No les he escuchado nada otra vez. A ver, tal vez por acá. Ya, sí, me dicen, correcto. Está mejor eso. Entonces empezamos a trabajar con este ejemplo. Vamos a irnos a lo primero que hemos indicado. Suponemos excentricidad igual a 0, así tenemos esta condición. Vamos a determinar, en este caso, la resultante, utilizando esa ecuación.
Entonces vamos a decir, la resultante por acá es igual a la sumatoria de todas las cargas en servicio, y eso es igual a sumar 455, mejor trabajaré con esto. Entonces esa resultante va a ser igual a 455 más 880 más 946, y esto nos da ¿cuánto? Ahora sí. A ver. Roberto, sí. Bueno, justamente al inicio, Roberto, habíamos hablado de esto, ¿no? Había dicho, las vigas de fundación pueden ser de n columnas, ¿no es cierto? Entonces, pueden ser 2, pueden ser 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, dependiendo en este caso, a la estructura, ¿no? Entonces, no hay un límite en realidad, ¿no? Entonces, yo debo entender que van a ser n columnas. Yo espero ya que aclaremos con aquello. Y ahora sí, ¿cuánto nos da este valor? 2281. A ver. Muy bien, me corrigen si estoy mal. 2281 kilonewtons es lo que tengo yo. ¿Vamos bien? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Está bien? Ahora sí, no sé si me están hablando o nada, pero no estoy escuchando nada a ninguno de ustedes. Está bien, ingeniero. Ya, muy bien, gracias, Grover. Vamos adelante entonces. Muy bien, ¿alguien más ha dicho algo? Sí, está bien, excelente. Ahora bien, vamos a determinar el área requerida utilizando esta ecuación para tener conocimiento de aquello. Demasiado tarde, creo. Entonces, como siguiente paso acá, nosotros vamos a determinar esa área requerida, ¿no? Entonces, área, vamos a poner requerida, es igual a la resultante, ¿no? Dividido entre la capacidad admisible, en este caso, del terreno, ¿no? Entonces, estoy despejando de acá, esto simplemente la llevo a este lado y el despejo de ahí, y obtengo los valores. Esto es igual entonces a 2281 dividido entre 120. Pero cuidado, he insistido y he dicho, esto debo incrementar por el peso propio, o debo incrementar el peso propio de la fundación, por tanto 1.08 es lo que hemos estado manejando. Vamos a seguir con aquello. Entonces vamos a decir 1.08 por 2281 dividido entre 120, y el área requerida seguramente ahora va a ser igual. ¿Cuánto, por favor? A ver. ¿Cuánto me da? 20.53.
metros cuadrados, ¿no? Sí. Muy bien, entonces de esa manera ya tenemos el primer dato que necesitamos cubrir. Por tanto, con nuestras dimensiones de L y B que vamos a definir, debemos de satisfacer esta condición, ¿no? El área requerida tiene que ser mayor o igual a este valor que estamos definiendo. Muy bien, esto nos queda como dato inicialmente, entonces la vamos a marcar o poner en recuadro ahí. Ahora bien, vamos a hacer la sumatoria de momentos o el equilibrio de momentos considerando uno de los extremos y aplicamos esta ecuación para determinar la longitud L, ¿no? Entonces vamos a agarrar aquello y empezamos a determinar eso, ¿no? Entonces, muy bien, aquí vamos a indicar lo siguiente. A ver, voy a tratar de seguir escribiendo con esto que sí me ayuda a hacer un poco más rápido. ¿No? Ahí tenemos el equilibrio de momentos, entonces vamos a decir que esto va a ser igual, en este caso, a ver, si nos paramos acá, voy a ponerme por acá, entonces me voy a parar justamente en este punto, ¿no? En ese extremo, y voy a ver nuevamente todos los momentos que se generan en este sentido, ¿no? Que van a ser positivos, y la resultante seguramente se va a encontrar en el centro de gravedad de esta distancia, que va a ser a L medios, ¿no? La resultante, como lo habíamos visto por acá, exactamente, ¿no? Entonces, de igual manera, hacemos el esquema y empezamos a dibujar aquello. Muy bien, vemos por acá, entonces eso implicaría indicar a que esto va a ser igual a L1 multiplicado por, esta distancia va a ser L1, aquí está, multiplicado por la carga, en este caso en servicio, P1, más, ahora sí, toda esta distancia que llega hasta este punto, eso sería L1 más L2, entonces abrimos paréntesis, L1 más L2, todo eso multiplicado por la carga que llega, en este caso va a ser la carga 2 en servicio, más toda esta distancia que viene desde acá hasta el centro de esta columna, que no es más que la suma de L1 más L2 más L3 en este caso, multiplicado por la carga P3. ¿Hay algún momento más en esta dirección? Ninguno, ¿no? Entonces son todos los momentos, las cuales deben ser igualadas. Las cuales deben ser igualadas al único momento que va a ir en la otra dirección, que es igual a la resultante, ¿no? A la resultante multiplicado por L medios, ¿no? Entonces esa sería la ecuación, y si ahora reemplazamos todos los valores, vamos a tener 0.175 multiplicado por la carga 1 es 455 más, en el paréntesis ponemos 0.175 más 2.9 multiplicado por la carga 2 es 880 más, abro paréntesis, 0.175 más 2.9 más 3.4, esto multiplicado por la carga 3 que es 946, y todo esto debe ser igualado a y la resultante que es igual a 2281, perdón, no, estamos sí 2281, no 91, multiplicado por L, y esto dividido entre 2, pero esa división ya puedo despejarlo, ¿no? Ya puedo despejarlo seguramente. Voy a poner aquí un paréntesis entonces, al final a todo esto, y la voy a multiplicar por 2. Entonces ya ese L medios la estoy trayendo acá,
Y luego todo esto tendría que dividir entre este valor y tengo la longitud L. Entonces, por favor, les voy a pedir que me hagan ese cálculo y determinemos esa longitud L. 7.81. 7.81 metros, nuevamente, ¿no? Entonces, muy bien, ahora pues tengo que redondear este valor, no puedo trabajar con 7.81, voy a utilizar los múltiplos de 5 como siempre hemos estado trabajando, y por ejemplo yo voy a proponer que esto lo definamos como 7.85, no es tan agradable, 7.90, ¿qué les parece? ¿No? 7.9 metros podamos colocar como longitud o definir esa longitud, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ya haciendo el equilibrio de momentos, pues determinamos la longitud L. Ahora necesitamos calcular la base, en este caso esta distancia B, utilizando esta ecuación. Entonces vámonos adelante, aquí mismo voy a aprovechar, ahora esa base va a ser igual a la resultante, pero esa resultante, no se olviden, debe estar implicado por, en este caso, el peso propio, que es el 8%, multiplicado por 22,81, y esto dividido entre la longitud que estoy asumiendo, L, ¿no? Ese L es 7.9, multiplicado por la capacidad admisible del terreno, que es 120 kilopascales. Esto seguramente me va a dar un valor. ¿Cuánto me da? ¿Alguien tiene ese valor? 2,60, ingeniero. 2.60. ¿Exacto? Sí. 59, pero los redondeé a 60. Ya. Súper, genial. Entonces estamos bien, 2.60 metros, ¿no? Entonces, muy bien, con eso he determinado las dimensiones de la longitud de mi viga para esas 3 columnas y el ancho de la base, ¿no? Entonces, que sería B. Ahora, muy bien, yo debo verificar, ¿no? Debo verificar, por ejemplo, que se cumpla la condición del área requerida, ¿no? El área requerida que yo tenía inicialmente era de 20.53 y pues ¿cuánto me da, por ejemplo, el área con estas dimensiones de 7,9 y B 2.6? El área real que estaríamos proponiendo sería igual a 2.6 multiplicado por 7.9. Eso nos da ¿cuánto? 20.54. Básicamente exacto, ¿no? Metros cuadrados. Entonces cumple con esta condición porque el área requerida tiene que ser mayor o igual a este valor. 20.54 es prácticamente igual, ¿no? Entonces estamos muy bien. Entonces esas dimensiones satisfacen el requerido, ¿no? El requerimiento. Por tanto, podemos decir que vamos a estar muy bien. Otro detalle que podríamos aprovechar acá, antes de pasar a esto, es verificar si ahora la distribución o la reacción generada por el terreno va a ser igual o menor que la capacidad admisible, y eso simplemente pues la vamos a determinar como la reacción igual a Q multiplicado por la resultante, o más bien, de la resultante dividido entre el área que estamos proponiendo, este área de acá. Esto debe ser menor que la capacidad admisible, ¿no? Nuevamente acá no debo olvidarme del incremento del peso propio, tiene que satisfacer esa condición, entonces vamos a tener que Q va a ser igual a 1.08 por 22,81 dividido entre el área que hemos calculado, que es 20.54, y listo, ¿no? Entonces este valor nos da ¿cuánto?
119.94. 119.94 kilopascales, que de hecho es menor que 120 kilopascales. Por tanto, esas dimensiones van a satisfacer o van a cumplir satisfactoriamente en nuestras solicitaciones, ¿no? Entonces, muy bien, cumple las condiciones. Hasta este punto, ¿alguna consulta? Ninguna, muy bien. Ahora seguimos con el método. Determinamos ahora la carga última. Para eso necesitamos determinar la reacción en condición última, límite, que no es más que la sumatoria de estos valores. Yo ya lo tenía por acá, esos valores, por tanto vamos a decir que la resultante última va a ser igual a la suma de estos tres valores de acá, que son 590 más 1144 más 1230, y esto nos da, ¿cuánto, por favor? 2.964. 4 kilonewtons. Muy bien. Ese es el valor entonces de la resultante última. Con ese valor ya puedo determinar seguramente la carga última, que no es más A R sub U dividido entre, aquí está, B y L, que acabo de determinar, ¿no? Entonces B por N. Y esto me da, o voy a reemplazar los valores, voy a tener la carga última en condición última, es 2.964, ¿dónde estás? 2.964 dividido entre B 2.6 por 7.9, ¿no? Por 7.9, y tenemos la carga última igual a 144.30. 144.30. Excelente, ¿no? Entonces, muy bien. Ahí bueno, unidades, tiene que ser en kilopascales esto, no nos olvidemos. Y ahora sí, ya tenemos todo listo, ya estamos preparados, o al menos ya hemos determinado por lo menos las dimensiones en planta de este elemento, ¿no? Así, de esta manera ya tenemos L y B. ¿Qué es lo que necesitamos ahora determinar? Es primeramente esta dimensión, ¿no? Esta dimensión que es H minúscula la vamos a denominar a esto, y a la altura de la viga H mayúscula, solo para hacer diferencia, ¿no? Entonces tenemos las dos primeras dimensiones que cumplen satisfactoriamente las condiciones. Ahora determinamos H. Para eso, bueno, vamos a avanzar primeramente por acá. Nos vamos al paso 2, denominado dimensionamiento en elevación de la base de la fundación, ¿no? Nos referimos obviamente a esta base de acá. Bien, ¿qué nos dice al respecto? Mire, para la base de la viga de fundación se debe realizar la verificación a corte por flexión. O sea, miren acá, en esta base yo no voy a hacer la verificación a punzonamiento, por ejemplo, porque el punzonamiento va a ser absorbido pues por la viga, ¿no? Retrocediendo nuevamente. Los esfuerzos de punzonamiento que van a generar en estas columnas, pues ya no van a ser absorbidos por esta base, sino van a ser absorbidos por la viga que vamos a diseñar más adelante. Por tanto, en este caso, simplemente para determinar esta altura, yo debo considerar que a una cierta distancia de, además, ¿no? A un cierto canto útil, pues va a actuar el esfuerzo a corte en una dirección y se va a prolongar a lo largo de
toda esta longitud L, ¿no? Aquí va a actuar esa cortante, ¿no? Esa cortante última por flexión o en una dirección, así se la denomina también, cortante en una dirección, ¿no? La cortante en dos direcciones es el punzonamiento. En este caso solo verificamos por la cortante en una dirección. Entonces, muy bien, eso simplifica un poco el trabajo para determinar esto. Ya no tengo que hacer dos verificaciones, sino solamente una verificación. Así nos dice, solo a flexión. Y para aquello, pues vamos a recordar lo que ya habíamos visto en las zapatas aisladas, ¿no es cierto? Entonces, es el mismo caso. Vamos con la única diferencia ahora, que vamos a suponer que esta distancia B1 ya es conocida. Esta distancia B1 va a ser o tiene que ser un tanto mayor a las dimensiones de la columna. Tiene que cumplir con esa condición. Eso es lo primero que vamos a definir. ¿Y cuánto se coloca en esa dimensión? Generalmente, y esto se maneja, que esta distancia hasta esta otra distancia sea simplemente de 5 centímetros. Ya, esto ya es estándar, no tengo que calcularlo ni siquiera. Yo voy a definir que esta distancia a ambos lados de la columna pues van a ser de 5 centímetros. ¿De acuerdo? Eso hace que mi valor de B1 ya sea conocido. B1 va a ser igual, en este caso, seguramente a la dimensión máxima, ¿no? Voy a ir para esto acá, ¿no? Estoy analizando, por ejemplo, en esta dirección. Lo que estoy viendo al otro lado es vista de acá, ¿no? Estoy viendo de esta manera. Por tanto, debo tener definido como B1 esta distancia de esta manera, pero que además satisfaga a las dimensiones de todas las columnas. Por tanto, seguramente buscaré la dimensión de la columna mayor en esta dirección, o sea, el valor de B máximo, ¿no es cierto? Y a ese valor de B máximo, B1 o B2 o B3 será, le voy a aumentar 5 centímetros a cada lado y voy a tener definido el B. Por tanto, la viga, miren cómo va a venir la viga, va a venir de esta manera, seguramente, ¿no? Visto en planta, voy a tener ahí, lo mismo voy a tener al otro lado, tiene que satisfacer a todas las columnas, ¿no? Entonces, eso va a ser lineal, y esta va a ser mi distancia de B1. ¿No es cierto? Entonces, para nuestro ejemplo, B1 la puedo definir ya, ahora mismo, y decir, por ejemplo, cuál es la distancia mayor de los Bs. Aquí en la columna 1 tengo 0,35, en la 2 tengo 0,35 y en la 3 tengo 0,30. Entonces, el mayor es 0,35, por tanto, va a ser, por ejemplo, le pongamos como una ecuación para que esto quede claro. Ya, vamos a ponerlo como una ecuación que sea igual al máximo o el mayor, ¿no? El máximo de A1, A2, hasta AN, de cualquiera, esto que sea de manera general, ¿no? Va a ser el máximo de los A, no, perdón, no es A, son Bs, mil disculpas. Estoy en otra dirección. Tiene que ser los máximos de B, B1, B2, Bn, ¿no es cierto? El máximo de esos valores B, más, en este caso, si voy a ir 5 centímetros a un lado y 5 centímetros, pues voy a decir más 0,1 metros. Así de simple, voy a definir el valor de B. En este caso, para el ejemplo, B1 para mí va a ser igual a 0,35
eh, más 0.1 me dará igual a 0.45. 0.45 metros. Entonces, miren que la manera de definir el ancho B es sumamente sencilla. Solo debo hacer que cumpla esta condición y listo. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro eso, jóvenes? Muy bien. Ahora sí, vamos adelante. Esto más y nos vamos, por favor. Si no, no quiero que después me digan que yo les he agarrado mucho tiempo más o más de lo debido. ¿Ya? Para hacer la verificación a corte, entonces vamos a recordar, vamos a tomar este esquema. Entonces necesitamos determinar el valor de M, que es la distancia ahora del borde de la viga hacia el extremo de la base de la viga. Entonces, ese es el valor M, muy parecido a lo que ya calculamos en zapatas aisladas. Por tanto, miren, eso va a ser igual entonces a B, la base total, menos B1, que ya es conocido, dividido entre 2, va a ser el valor de M. Luego, con esto voy a determinar la reacción unitaria, en este caso en la dirección Y, que va a estar seguramente por acá, ¿no es cierto? Voy a tener esto. Ahí voy a tener la reacción que va a ser igual a Q sub Y, igual análogamente, que no es más que esta ecuación. La reacción última que hemos calculado previo, multiplicado por la longitud de la viga de fundación, o deberíamos de colocar acá. A veces muchos prefieren trabajar no con toda la longitud o no en toda la longitud de la viga para simplificar sobre todo cálculos, para simplificar valores numéricos. Entonces a veces dicen solamente vamos a tomar una longitud unitaria de 1 metro. Si calculo para 1 metro, entonces voy a poderlo fácilmente reproducir al final, multiplicando por la longitud, pues voy a tener todo. Bueno, es una manera de ver, no está mal, es correcto. Puedo trabajar o con una longitud unitaria o puedo trabajar con toda la longitud, que es indistinto, ¿no? Con la diferencia que si trabajo con la longitud total, pues voy a tener valores seguramente un tanto grandes, ¿no? Y si trabajo con valor 1, pues me evito de multiplicar por ciertos valores y tengo valores mucho más pequeños, solo aquello, ¿no? En cuanto a método, no cambia en lo absoluto. Yo puedo trabajar o con toda la longitud o simplemente con una longitud unitaria, ¿no? Esta longitud L unitaria en esta dirección. Es indistinto. Por eso la he colocado ambas ecuaciones, ¿no? Yo en lo personal, si a mí me preguntan, pues yo no coloco esto, yo trabajo directamente con esto porque ya tengo programado aquello, entonces simplemente recojo las dimensiones de L y voy trabajando de manera continua, ¿ya? Entonces, pero miren la ecuación, por cualquier lado que vayan, va a ser fácil de manejar. Luego determinamos la cortante unitaria, que en la dirección Y, que no es más del resultado de multiplicar esta carga en la dirección Y por M menos la distancia D, y nuevamente entendemos que D va a ser esa dimensión ahora de esta altura, que viene de esta manera, es el canto útil que vamos a tener, ¿no? Y luego determinamos la cortante última, nuevamente, que actúa a una distancia de a partir de este borde. Este va a ser el valor de B, y la cortante última, pues, perdón, ahí va a estar seguramente actuando por acá, ¿no? Que debe ser calculado a esta distancia.
Muy bien, entonces esa cortante nuevamente, miren, si estoy trabajando con esta ecuación, pues voy a poner seguramente un metro igual acá, voy a tener esta ecuación un tanto más simplificada, si no, simplemente tenemos L por acá abajo y no cambia en lo absoluto, ¿no? Entonces aquí hay dos estrategias que pueden tomar. Primera estrategia que uno toma es asumir un valor de D, pero que además debe cumplir con la normativa, y la normativa nos dice que ese canto mínimo tiene que ser al menos 15, ¿no? Nos dice el mínimo tiene que ser 15 centímetros. Entonces puedo asumir, por ejemplo, 15 y probar si va a cumplir con ese valor, pues la condición de que la cortante del hormigón o generada por el hormigón pues es mayor a la cortante última calculada con esta ecuación. Es una de las opciones. Pero, por otro lado, lo más recomendable para no hacer un proceso de tanteos, lo más recomendable es igualar esta ecuación, porque eso nos permite la norma, como siempre lo hemos estado haciendo. Entonces igualamos la cortante del concreto, que es de acuerdo a normativa, cumple con esta ecuación, a esta ecuación de acá, la dejamos en función AD, y vamos a obtener un valor de canto mínimo para cumplir esas solicitaciones, ¿no? Entonces de ahí determinamos ese valor del canto mínimo, que es lo más recomendable. Y una vez determinado ese canto mínimo, pues voy a tener una altura mínima también, que va a ser igual o mayor o igual, más bien, a ese canto mínimo más el recubrimiento. Luego ya puedo redondear para tener definitivamente el canto total, ¿no es cierto? Entonces, esa es la manera de trabajar y definir la altura de la base de la viga de fundación. Entonces, ustedes, para el ejemplo, por favor, van a utilizar estas ecuaciones para la siguiente clase y ya van a determinar el valor de la altura. Ups. Empezó a fallar mi mouse. Entonces van a determinar ya este valor con estas ecuaciones que hemos planteado. ¿Ya? Entonces, continuando con este ejemplo. Me van a dictar, por favor. ¿Tienen alguna consulta hasta acá, jóvenes? Yo, ingeniero, una pregunta, por favor. Bueno, Ante Robert, claro que sí, vamos. en este caso nos salió 119,94 la verificación con el que tiene que ser menor a la Q admisible. ¿Ya? ¿Qué pasaría si en caso nos daría el valor de 120? No, bueno, la condición es de que podemos igualar hasta 120, ¿no? O sea, puede ser menor, tiene que ser menor o igual, esa es la condición, a 120. Pero ahora, si tuvieras el caso de que te da un valor mayor a 120, entonces no cumplirías con la condición de la capacidad admisible. Eso significaría que necesitas incrementar seguramente, sobre todo el ancho B, porque L ya va definido por el equilibrio de momentos y además con la condición de generar una excentricidad igual a 0. Entonces, el camino y la solución está en incrementar el ancho B. Por tanto, tendrías que aumentar o asumir al inmediato superior, por ejemplo, 270 o 280, dependiendo cuánto más se haya incrementado. ¿Está bien? Está bien, ingeniero, gracias. No te preocupes, está muy bien. ¿Alguna otra consulta que tengan? No hay. Muy bien. Entonces, jóvenes, vamos a quedar acá. Por favor, no se olviden de
continuar con el ejemplo, lleguen hasta ese punto, por favor, y para seguir avanzando la siguiente clase. ¿De acuerdo? Muy bien. Si no hay más preguntas, más consultas, entonces quedamos acá. Nos vemos el día sábado. ¿Ya? Que tengan muy buenos días, jóvenes.